Entre diciembre de 1975 y marzo de 1976, Liliana Vanella y Dardo Alzogaray, una pareja de historiadores, enterró en el patio de su casa en Córdoba parte de su biblioteca. Este acto se hizo de manera prolija y tomando una serie de recaudos con la intención de rescatar esos libros en un futuro cercano. Luego, partieron al exilio en México con su hijo Tomás. Recuperada la democracia, la familia regresa a Córdoba y emprende un intento frustrado de desenterrar este material. Solo encontraron un libro deshecho por la humedad y cancelaron el proyecto. La acción conllevó hallazgos y reflexiones y se plasmó en una experiencia artística, científica y documental, la Biblioteca Roja. Tomás, ¿cómo se constituían las bibliotecas personales en la década del 60, en la década del 70? ¿Y cuáles eran las formas en las que circulaban libros, cassettes y revistas? Bueno, esto es una especulación, porque realmente no lo sé. Lo que me llega por el relato de mis padres es un poco esa... Para mí es como una idea de que muchas de esas bibliotecas no eran personales, ¿no? Sino que eran colectivas, sino que se construían a partir de ese efecto contagio de alguien traía alguna lectura y eso se iba diseminando entre esas personas. Algunos libros eran de difícil acceso, entonces por ahí se hacían copias o transcribían, y creo que había como algunos libros que se repetían en algunas de esas bibliotecas y otros que se iban moviendo y que se iban circulando, que se construían de esta manera comunitaria, ¿no? Igual Gaby Alac, una de las coautoras de este libro, habla de que en sí cada libro es una comunidad, ¿no? La construcción y la posibilidad de tener un solo libro es un algo común. Y me parece que esa idea de la comunidad de las bibliotecas estaba como muy fuerte, ¿no? Había por ahí otros fetiches y esa construcción no era la posibilidad de tener y apropiarse de uno o una colección de libros, sino de la posibilidad de la circulación de esas lecturas, ¿no? Esos pensamientos. Yo tengo una idea de que estaba muy vivo, que el libro tenía la necesidad de ser discutido también, ¿no? Y para ser discutido tenía que ser leído por varios. ¿Y cuáles fueron los mecanismos de resguardo de los libros o de autocensura entre los amigos y compañeros de tus padres ya desde la víspera, desde el golpe del año 76? Creo que hubo una necesidad de preservar la vida, primero. Y por eso hubo que sacrificar algunos libros o algunas bibliotecas que se quemaron, que se tiraron a pozos, que se tiraron al río. Una de las formas de preservar la vida era quemarlos, deshacerse de los libros que podían ser riesgosos para la vida del dueño o de los familiares de esas personas. Y creo que ese impulso de no poder quemarlos, pero sí deshacerse de ellos, como de tirarlos al agua, en el canal, ¿no? Según el relato del Dardo, había mucha gente que tiró libros al canal o que los tiró a los pozos en las casas de campo. y pensaba que el encuentro con Gaby Alac, que somos un poco como el núcleo que da pie al desarrollo de este proyecto, se da en esa tensión de que el padre de Gaby quema la biblioteca, una biblioteca comunista en el año 60 y pico, no recuerdo si es 63 o 64, y
Y en el caso de la biblioteca de mis padres, ellos deciden enterrarla, ¿no? Como el entierro como una extraña posibilidad de desentierro. Tu padre y tu madre deciden enterrar estos libros en el jardín de tu casa en Córdoba, y quería preguntarte si recordás, o por el relato de ellos, cuáles fueron los títulos que se guardaban allí. Los títulos creo que eran en su mayoría títulos de formación política, ¿no? Como El Capital. Encontramos un libro casi gracioso que es Frases célebres del presidente Mao. No sé, cuando abrimos uno de los paquetes y aparecen, estaba ahí. Mi viejo habla mucho de un libro que para él fue muy importante, que es El hombre y el arma, ¿no? Del general Boeing Giap, que es un general del ejército vietnamita, que habla sobre el pensamiento como el arma más importante del hombre, ¿no? Creo que en su mayoría eran títulos de formación política. Calculo que, bueno, ellos hablan también de editoriales, Catarcus, el Centro Editor, y colecciones de Marx, como algunos de esos pensadores que estaban ahí en esa colección que eligieron enterrar. Ese entierro lo hacen de una manera prolija, cuidada, con el fin de resguardar los libros, decimos, y también cassette, otros objetos que podían resultar peligrosos. ¿Cómo fue este enterramiento antes, ¿no?, del exilio a México? ¿Y qué recaudos se tomaron y con qué imaginario, con qué intención? Fue un enterramiento muy amoroso. Tiene algo ritual, o como un extraño luto, pero sucede pensando sobre todo en el desentierro, ¿no? Creo que es interesante esa tensión de enterrar algo que por lo general nosotros lo hacemos para no para desenterrarlo, sino para que ahí permanezca, ¿no? No sé si se olvide, pero sí que permanezca. Y fue por lo que se ve en el desentierro después, como algo hecho con muchísimo, creo que eso, con muchísimo amor sobre todas las cosas, ¿no? Como el cuidado, hasta hay una extraña elección de los materiales con los que se hace eso. Algunos suceden con bolsas comunes o con mayor gramaje, me imagino, y otras como con unos nylons de ciertos colores. Pero el hilo, todos los paquetes están envueltos con un hilo azul que le da 2 vueltas en un sentido y horizontal y en 2 vueltas en sentido vertical. Y también eso hace como una delicada cruz que se ve, al día de hoy uno puede ver todavía como el rastro de ese amor que sucede allí. Objetos que también se entierran, según los relatos, eran discos o cassettes con grabaciones o discos de algunos cantantes o poesía. La verdad que no encontramos esos discos, pero sí encontramos uno de los paquetes que tiene un arma adentro, un arma pequeña que ahí está también guardado. Es todo una discusión que también cabe, ¿no?, tener a partir de ese objeto número 16 que está también en ese desentierro, en esa exhumación. Un libro es un objeto extraño.
Su materialidad no guarda una relación estricta con lo que contiene, ni con lo que representa. Desborda su domesticada apariencia, su convencionalidad extrema, donde cada una de sus partes tiene una función, un lugar. Un libro condensa un contenido, que no es la información que está inscripta en sus páginas, y de la misma manera, la destrucción que se inscribe en su materia trasciende el objeto y destruye muchas cosas. La destrucción de las ideas, la destrucción de un autor, la destrucción de la memoria de los pueblos, la destrucción de la libertad de expresión, la destrucción de la historia de esos objetos, la destrucción de un edificio de pensamiento, la destrucción de las subjetividades, la destrucción de la diversidad, la destrucción de la imaginación. A la vuelta de la democracia y al regreso de tu familia de México, vuelven a habitar esa misma casa allí en Córdoba, y Dardo, tu padre, hace un primer intento de recuperar el material enterrado, ¿no? ¿Qué pasa en la casa, en esa jornada de 1984, allí, haciendo el intento de reencontrarse con los libros nuevamente? Yo creo que ese es uno de los... Un festejo en la casa de mi tía con una pileta, en familia, con niños jugando, y esa situación son como mis dos recuerdos primeros de democracia, me parece, ¿no? Como la posibilidad de hacer algo que yo sentía que antes yo no podía hacer. De hecho, yo no lo pude hacer porque yo vivía en México. Y en ese intento de recuperación de esos libros, ahí aparece otra de las cosas que me lleva 40 años o 30 años después, ¿no? 30 y pico años después, volver a esa biblioteca enterrada. Recuerdo que mi viejo, estábamos, digamos, creo, era una reunión más chica. En mi casa siempre había muchas reuniones con mucha gente. Allí estaba Selma Agüero y Justa Espeleta, que son una pareja tías, digamos, como que siempre estuvieron muy cerca nuestro. Y mi viejo intenta, no sé qué habrá sido recuperar eso, pero bueno, la situación es que le empieza con un pico y una pala a desenterrar algo allí. Yo no recordaba, o yo no recuerdo haber tenido relatos de esa biblioteca enterrada cuando yo vivía en México. Ajá. Pero sí me acuerdo fuerte de ese día. Y bueno, como que van sacando tierra hasta que llegan a un lugar como 1 metro abajo de donde llegan a donde quería llegar, ¿no? O sea, empieza a ser una zanja, pero bastante rápido. Sobre todo pensando que 30 años después a nosotros nos lleva mucho tiempo llegar a ese mismo lugar. Y uno de los paquetes que estaban allí ya no tenía el papel en condiciones de ser leído, ¿no? Ya se había transformado en otra cosa, y creo que siento que hubo algo ahí, como un momento fuerte, ¿no? Según los relatos después, eso era como medio como desenterrar una momia, como algo que estaba como en un estado de descomposición, o que ya no cumplía la función que ellos querían que tuviese. Entonces, nada, deciden volver a enterrar o volver a poner la tierra allí. 40 años después del entierro y con esa experiencia frustrada, vos, con un grupo de personas, llevan a cabo un segundo intento de ese entierro. Bueno, ¿con qué material se encontraron en esa ocasión? Nos encontramos primero con mucha tierra, porque
No dimos con la biblioteca nuestro primer intento. Ese primer día de trabajo hacía como 45 grados de calor y estábamos ahí desenterrando con un equipo de antropólogos forenses, con fotógrafos y amigos y algunas personas que se acercaron ahí. Había un especialista en suelos y no encontrábamos esa biblioteca. Además lo hicimos como con un método y un rigor científico con el acompañamiento de estos estudiantes y antropólogos forenses. Y fue en el quinto día, después de releer las entrevistas, que recordamos dónde estaba el sitio, ¿no? Como que la memoria también se va moviendo, no es algo que esté fijo. Y lo primero que encontramos fue un cuadrado blanco, porque el lugar que habían elegido para enterrar la biblioteca era el Pozo de Cal, donde ellos habían construido su casa. Entonces había un cuadrado blanco muy prolijo, una línea muy hermosa. Y a medida que fuimos bajando, ¿no? Descendiendo, llegamos a encontrar 16 paquetes muy amorosamente, cuidadosamente enterrados, muy ordenados. Generaban como una imagen, no sé, como Kino habla, ¿no? De esa belleza de la destrucción. Que hay una extraña belleza en algo tan sórdido y horrible, pero a su vez no deja de ser fascinante ese encuentro, esa imagen, ¿no? Y ahí encontramos estos paquetes todos envueltos, todos los libros envueltos en plástico, en estos cruces de hilo azul, donde estaban puestos, todos ordenados. Ya en un estado que no le podemos llamar libros, ¿no? Son o sea, exlibros o protolibros, o hay una discusión interesante sobre qué son, ¿no? Algunos de ellos atravesados por raíces, algunos ya habían perdido la forma rectangular o cuadrada, sino que se habían como convertido en otra cosa. A esas conversaciones los llevó este hallazgo, ¿no? de este material, a especular también, sí, con todas estas otras posibilidades, ¿no? De transformación del libro en otra cosa. Sí, la permanencia de la idea del libro, no solo el libro como tal, sino la permanencia de la idea y la necesidad, ¿no? Del libro en nuestra cultura, en estos hallazgos, porque bueno, esta biblioteca fue pensada que iba a ser enterrada solo por un tiempo, ¿no? Un tiempo corto. Y bueno, pasaron 8 años hasta que se desenterró por primera vez y 40 años hasta que se desenterró por segunda vez y definitivamente. Y también es muy curioso como en el momento que los desenterramos se empezaron a deteriorar en una velocidad que antes habían sido preservados por la tierra, ¿no? Hace 2 años que fue el desentierro y al día de hoy se han degradado muchísimo con el contacto con el oxígeno, con el calor, con los cambios de temperatura. Han perdido esa humedad. Esto empieza a medianoche, con unas cervezas frías y mucha marihuana, clavando libros en una pared, escuchando la radio, decorando un bar llamado Antonín. Éramos un grupo de amigos cumpliendo un sueño. O comienza en México, en un departamento alfombrado, escuchando vinilos de Silvio, La Fania, Blades, Paco Ibáñez. Éramos una familia. O en las 15 letras, en Zacatecas, tomando un tequila y comiendo birria. Éramos artistas peleando con borrachos. O comienza en Intillaco, tirando cenizas y bebiendo un vino tinto. Éramos una manada festejando la vida y celebrando la muerte. O esto no comienza porque nunca acaba.
Bueno, ¿qué influencia tuvo que el trabajo se realizara de manera interdisciplinaria entre artistas plásticos, una editora, un estudioso del CONICET, un fotógrafo y los voluntarios del equipo de antropología forense? Bueno, creo que en ese cruce, ¿no? En esa química, en esa fricción, sucede un conjunto de algunas certezas y de muchas preguntas que se acercan a un tema de una manera como particular. Por un lado, con el rigor de la ciencia, pero por otro lado con las preguntas y las certezas del arte, ¿no? Creo que en esa extraña amalgama que termina siendo como muy profunda, se desprende un conjunto de acciones, de dispositivos muy particulares. El libro es uno de ellos, ¿no? Como que es un libro que se despliega y que se vuelve a desplegar, que por un lado es una especie de homenaje a la figura de mi viejo, pero me parece que hablando de estos colectivos, me parece que también es un homenaje hacia un grupo innumerable de personas que vivieron situaciones muy parecidas y vinculadas a eso. Es un libro extraño que habla sobre los libros y la desaparición de los libros y de las bibliotecas, y que es una especie como de collage que va adquiriendo diferentes formas y significados en sus diferentes capas. Parece que tiene como varias capas, ¿no? De lectura, de comprensión, como que las cosas y las fichas caen con el tiempo. Lo puedes leer desmembrado o lo puedes asir todo junto. A mí me parece interesante como esta polifonía de voces, pensando que la voz no solo está en la palabra, sino también está en la imagen, en las texturas. Y bueno, también se desprenden otras acciones como muestras e imágenes que han sucedido a partir de ese encuentro, ¿no? De buscar esa acción conjunta también colectiva de hablar sobre algunos temas. Instrucciones para enterrar un libro. Sin averiguar mucho de materiales, primero lo envolvería en un papel de buena calidad. Después lo envolvería en una o dos o tres capas de papel. Después lo envolvería con un material sintético de alta duración, que no se deteriore, como puede ser el poliéster o el polipropileno, por ejemplo. Después lo envolvería con una hoja de aluminio y después probablemente repetiría el mismo envoltorio, papel, poliéster y aluminio otra vez. Después lo pondría en una lata de aluminio y en un tupper también, pero el tupper es un plástico que se va a deteriorar. No pondría el objeto en un tupper directamente. Lo pondría ahí si le hago todos esos envoltorios antes, pero lo pondría en una lata de leche nido y la pintaría por fuera con alquitrán. Habíamos pensado en la posibilidad de envasarlo al vacío. Mejor, claro. Yo le haría todos estos envoltorios y es más, a la lata, en vez de pintarla, la envolvería en polipropileno. Enseñar a enterrar libros. Lo ideal es que nunca más tengamos que enterrar libros. Justamente ese es el juego. Rodrigo Fierro toma una fotografía del interior de tu casa, donde también había una biblioteca donde se guardaban algunos libros, digamos. Claro, el libro cierra con una de las últimas imágenes, con esa foto de Rodrigo, que es la biblioteca de la casa hoy, ¿no? Como la reformulación también de esa biblioteca viva,
es una imagen muy bonita porque también entra como un rayo de luz, como de la parte superior derecha, que como que ilumina un poco allí. Y es una biblioteca que además está en el segundo piso de la casa. Hay un entrepiso de pinotea. Creo que la pinotea es una madera que está muy presente en las personas que están cerca de este proyecto. Y hay como una imagen poética muy particular entre esta arriba de esa biblioteca que está presente hoy, que está siendo usada, leída, revisada, saqueada, porque también le entramos mucho, salen muchos libros y entran menos ahora. Y esa otra biblioteca que estuvo enterrada, ¿no? Como que hay en ese vacío que queda entre esa que está enterrada y esta que está hoy viva, arriba hay como un espacio donde nosotros podemos también transitar y imaginar y preguntarnos cosas hoy.